Una vez más tomamos este pasaje, Apocalipsis capítulo 12, y continuamos del versículo 7 en adelante en esta mañana. El versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. La semana pasada miramos esto, como la nación de Israel estará protegida, estará en un lugar donde Dios proveerá, donde Dios la sustentará, donde Dios la socorrerá. Pero en este mismo acontecimiento, cuando comienza un trato especial de Dios con Israel, al mismo tiempo sucede algo en lo que son los lugares celestes, celestiales. Sucede algo, y es en lo que vamos a estar meditando en esta mañana. El versículo 7 de Apocalipsis 12 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hoy quiero adentrarme en lo que dice versículo 7 al versículo 12, comenzando con lo que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Muchas personas, cuando leen este versículo o esta porción, la confunden con lo que dice la palabra en el versículo 4. El versículo 4 de este mismo capítulo dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Muchas personas confunden el versículo 4 con el versículo 7, pensando que está hablando de la misma cosa, cuando está hablando de dos cosas completamente diferentes. En el versículo 4, cuando dice que aquel gran dragón escarlata arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las echa sobre la tierra, está hablando de la rebelión de Satanás desde un principio, cuando se rebeló, cuando quiso ser igual a Dios, cuando quiso igualarse a Dios, ponerse en el lugar de Dios. Y dice que se rebeló arrastrando la tercera parte de los ángeles de Dios, lo cual ahora se conoce como demonios. El versículo 4 tuvo su cumplimiento, básicamente podríamos decir en la eternidad. Tuvo su cumplimiento en gloria, en la presencia de Dios, cuando era un querubín, un lucero, un ángel hermoso. Cuando estaba en aquel lugar privilegiado, ahí se cumplió este versículo 4. Satanás rebelándose, queriendo ser igual a Dios y arrastrando la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles, arrastrándolos con él en esa rebeldía. Y dice que fueron arrojados a la tierra, pero fueron arrojados a la tierra en un sentido espiritual. Es decir, Satanás no anda caminando sobre la tierra como usted y yo caminamos. Satanás se mueve en un nivel espiritual. La Biblia dice las regiones celestes. Es un nivel espiritual que ciertamente está aquí mismo donde nosotros estamos, pero es otra dimensión espiritual. No es que sea un lugar diferente, lejano, distante. Es el mismo lugar donde estamos, pero es una dimensión diferente.
una dimensión espiritual, la cual no podemos nosotros tocar, ni palpar, ni mirar con nuestros ojos naturales, a menos que Dios nos abra los ojos del Espíritu, y nos asustaríamos de lo que podríamos mirar a nuestros alrededores. ¿Por qué? Porque los aires están plagados de demonios por un lado y por otro, buscando acechar. ¿Qué es lo que buscan los demonios desde el instante que fueron arrojados del tercer cielo? Según el versículo 4, desde el instante que fueron arrojados del cielo, primeramente buscan levantarse y oponerse contra todo lo que es la obra de Dios, todo lo que Dios hace. Si Dios dice esto es bueno, ellos lo quieren cambiar a malo. Si Dios dice no se haga esto, ellos quieren que sí se haga. Se oponen, se rebelan, están desde un principio. La Biblia dice que en un principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Satanás, al ser arrojado a la tierra, dice la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no es un Dios de desorden, ni crea las cosas en desorden, pero Satanás vino a desordenar todo lo que es la tierra, comenzando con el aspecto terrenal, geográfico, y terminando con la creación espiritual que somos nosotros. Dios hizo al hombre bueno a su imagen y semejanza, pero el diablo vino a desordenar la vida del hombre, vino a trastornarlo, vino a desviarlo, porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora, desde el momento que Dios puso en esta tierra al hombre, una de las cosas que más anhela Satanás es tomar el cuerpo de una persona. ¿Por qué razón? Porque al tomar el cuerpo de una persona puede moverse con libertad para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de Satanás? Matar, robar y destruir. Esos son sus propósitos. Por eso miramos tanta maldad, por eso miramos tanto asesinato, tanta situación negativa y desagradable, porque Satanás se está moviendo a diestra y a siniestra, haciendo y deshaciendo. Pero hay una esperanza para el pueblo de Dios. No solamente está Satanás, demonios en esta tierra, también el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un vallado de ángeles cubriendo a los elegidos de Dios. Hay un vallado de ángeles que protege a los hijos de Dios. Hay un vallado de ángeles que está al cuidado de los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando llegó Satanás delante del Señor, en Job capítulo 1 versículo 6, dice que Dios le dice: ¿has considerado? ¿De dónde viene Satanás? De rondear la tierra y de andar por ella. ¿Y has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pues como no lo proteges, nadie lo puede tocar, porque lo tienes protegido, todo le das. Ciertamente quiere decir que el enemigo no puede tocar ni un cabello de tu cabeza si no es con el permiso de Dios. Dios está en control a pesar de las circunstancias de la vida. Dios está en control a pesar de la maldad. Dios está en control a pesar de los problemas. Dios está en control. Nunca pienses que Satanás está en control del mundo que no tiene a Cristo, pero de los hijos de Dios que tienen a Cristo. Es el Rey de los cielos el que está en control, el que decide lo que sucede, el que decide lo que se hace, el que limita al diablo y no puede llegar más allá de donde el Señor le permite. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Aleluya. Entonces, el anhelo más grande del enemigo es, en este momento, en este tiempo, que habita en las regiones celestes, que habita en esa dimensión espiritual, su anhelo más grande es manifestarse en un cuerpo, tomar un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque de esta manera puede moverse con libertad para cumplir sus deseos, sus propósitos, robar, matar y destruir a través de ese cuerpo. ¿Sí comprendemos, hermanos? Ahora, veamos entonces lo que es el versículo 4 y el versículo 7 comparándolos. Dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto fue, una vez más, en un principio, en los días de la eternidad, cuando estaba en la presencia de Dios, como un ángel hermoso, como luz bella, y que se rebeló contra Dios y arrastró la tercera parte de las estrellas
del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cayeron sobre la tierra, ya está sobre la tierra, pero no en una manifestación terrenal física, sino en una dimensión espiritual, en una manifestación espiritual, no en un acceso físico literal como usted y yo, sino en una dimensión espiritual. Ahora, veamos qué dice ahora el versículo 7. Después hubo una gran batalla. Al mismo momento que Dios está tratando, revelándose, mostrándose a la nación de Israel, Dios está haciendo algo. Y dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Esta batalla no es la misma del versículo 4. Vamos a mirar de qué batalla habla aquí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra. En esta ocasión que habla de ser arrojado a la tierra, estamos hablando del tiempo de la ira de Dios, del tiempo de la gran tribulación, del tiempo cuando la iglesia es arrebatada y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Quiere decir que si ahorita está en regiones celestes, va a ser arrojado literalmente a la tierra, en una encarnación literal, en una manifestación literal. Tanto Satanás como todos sus demonios se encarnarán en personajes diabólicos, horrorosos, que atormentarán a los hombres durante el lapso de lo que es la ira de Dios, de lo que es el tiempo cuando Dios desatará sus juicios sobre esta tierra. Por eso dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a estar metiéndonos en estos puntos. ¿Cómo es que van a despreciar su vida hasta la muerte el pueblo de Dios? Van a morir por dar testimonio delante del Señor. No va a ser la iglesia del Señor en este tiempo. La iglesia del Señor no estará aquí para llevar la ira de Dios, el juicio de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo llevó la ira, el juicio de Dios por amor a la iglesia en la cruz del Calvario. El juicio de Dios cayó sobre Cristo, y todo el que cae sobre la sangre, el que es rociado por la sangre de Cristo, pasa el juicio de Dios, brinca el juicio de Dios, brinca la ira de Dios. Dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hasta este momento el diablo no sabe el tiempo que le queda, pero cuando el diablo es lanzado a esta tierra, sabe exactamente los días y los minutos que tiene para moverse en esta tierra. Porque desde el instante que él es lanzado literalmente a esta tierra, comenzará el reloj profético de Dios a moverse. Los tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, 3 años y medio, todo ese tiempo que la palabra profetiza y nos habla acerca de ello, comenzará a moverse el reloj de Dios en torno a ese cumplimiento. El diablo sabrá exactamente el tiempo que tiene para operar en esta tierra, y sabrá que tiene poco tiempo. Desatará la ira más terrible, desatará el castigo y desatará la persecución más terrible que puede imaginarse el hombre, sin límites, sin restricciones. Ahorita el diablo no puede operar con libertad, porque aquí está la sal de la tierra que permite que no se corrompa este mundo. Es la iglesia. Aquí está la luz de este mundo, es la iglesia. Cuando la iglesia se quita, ya no hay luz, se oscurece el mundo. Cuando la iglesia se quita, ya no hay sal, se corrompe esta tierra.
Si usted quiere saber por qué no se ha corrompido del todo esta tierra, es porque la iglesia de Cristo preserva a este mundo de que se corrompa en su totalidad. Es la sal que preserva, es la sal que le da sabor a esta tierra, a este mundo. Solamente la iglesia tiene esa capacidad por medio del Espíritu de Dios. Centrémonos en el tema. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vamos a la palabra y veamos algunas porciones de la escritura. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Vamos a mirar qué es lo que sucede. ¿Cuándo se cumple esta gran batalla? Cuando Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Vuelvo a repetir, no está hablando de la lucha que hubo cuando se rebeló en el tercer cielo. No está hablando de esa lucha. Está hablando de una batalla que se va a pelear. Esta batalla del versículo 7 todavía no sucede. Va a suceder muy pronto, pero todavía no sucede. Mientras que la batalla del versículo 4 ya sucedió hace mucho tiempo atrás. Veamos qué dice la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Vea lo que dice la palabra. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Este pasaje se cumple en dos tiempos. Quiero que miremos los dos tiempos. Esto tiene que ver con Apocalipsis 12:7, con la gran batalla. Vamos a ir entendiéndolo. Primeramente aquí, este capítulo, esta porción de la palabra tiene dos tiempos, dos cumplimientos. Cuando dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el Pentecostés. Cuando se derramó el Espíritu, Pedro se levantó diciendo: esto es lo dicho por Joel, que en los postreros días se derramaría su Espíritu sobre toda carne, y habría una bendición maravillosa de su presencia, de su Espíritu. Pero vea lo que sigue diciendo el versículo 30 en adelante. Del versículo 28 y 29 ya se cumplió. Se cumplió después de que Cristo derramó de su Espíritu, cuando en Pentecostés se derramó el Espíritu. Pero el versículo 30 en adelante no se ha cumplido. ¿Por qué razón? Vea lo que dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Daré prodigios, habrá señales, habrá una manifestación terrible. Se van a conmover los cielos, y vamos a entender a qué se refiere con esos prodigios. ¿Por qué habrá tinieblas? ¿Quién oscurecerá la atmósfera? Habrá una plaga de demonios como el mundo no ha conocido nunca, que se manifestará de una manera literal, oscureciendo esta tierra prácticamente, por las fuerzas infernales que se desatarán sobre esta tierra. Eso tiene que ver con la batalla de Apocalipsis 12:7. Y vamos a ir entendiendo de raíz estos puntos que son importantes. Versículo 29. Y también dice el versículo 30: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego,
columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Ahí es donde le hablo de que habrá una plaga de huestes infernales con autoridad y libertad para operar libremente por ese tiempo conocido como la ira de Dios o la gran tribulación, que básicamente oscurecerán el sol, se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Oiga bien, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. El día grande y espantoso del Señor no ha llegado todavía. Llegó la venida del Señor cuando vino como cordero y fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de los trasquiladores. Pero viene el día del Señor. Viene cuando viene por segunda vez, y no viene solo. Cuando viene por segunda vez, el Señor viene acompañado de millares de ángeles, encabezados por un príncipe ángel conocido como Miguel. Miguel es el guerrero de los ejércitos de Dios, y ese ángel irá encabezando una de las finales batallas, una batalla contra Satanás y sus huestes de maldad, conocida como la gran batalla de Apocalipsis 12:7. Ponga atención y no se me pierda, y vamos a seguir mirando qué dice la palabra. Aquí nos habla de que esto sucederá, que el sol se oscurecerá. No ha sucedido todavía esta parte. Antes la luna se convertirá en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Aquí cuando habla de invocar el nombre del Señor, para los gentiles es hoy el tiempo de invocarlo. Para el pueblo de Israel será después de que la iglesia sea arrebatada. El que invoque el nombre del Señor de la nación de Israel encontrará su Mesías, encontrará la salvación, encontrará su Rey. Aquel que crucificaron sin conocerlo, ahora se les revelará que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Redentor, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa y bendecida mañana. Adelantémonos en la palabra y veamos qué dice Joel capítulo 3. Ahí adelantito, versículo 12 al 15. Estamos mirando cuando la Biblia habla del día del Señor, aquel día que vendrá. Va a venir con juicio, va a venir desatando ira, va a venir primeramente enfrentando a los principados y potestades del diablo, arrojándolos a la tierra con una autoridad y libertad para operar libremente por un espacio limitado de tiempo en esta tierra. Vamos a mirar cómo sucede esto y por qué hay esa batalla en los cielos. Capítulo 3 dijimos, Joel, versículo 12 al 15. Oiga lo que dice la palabra. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones del alrededor. Echadlaos, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cuándo será ese día? ¿Qué sucederá en ese día? En ese día, cuando Dios dice, echad la hoz, porque la mies está madura. En ese día, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Lo mismo que decía en el capítulo 2. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Por qué?
porque Dios está diciendo: echad la hoz, metan la hoz, porque ya la mies está madura. Recuerda que el Señor habló en una parábola y dijo que el Señor había sembrado buena semilla en su campo, pero dice que de repente vino un enemigo de noche y sembró cizaña, y por la mañana dice que los siervos, que son los ángeles de aquel Señor que es nuestro Dios, dice que le dijeron: oyes, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, sí sembré buena semilla. ¿Y por qué entonces hay cizaña entre tu campo, entre tu trigo? Es que un enemigo mío se infiltró de noche y sembró cizaña también. Y dice que los ángeles le dicen al Señor: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y les dice: no, porque ustedes no saben distinguir. Cuando la cizaña y el trigo van creciendo y están tiernos todavía, se parecen demasiado el uno al otro, no se distinguen. Fácilmente se puede arrancar el trigo pensando que es cizaña, o fácilmente se puede arrancar, dejar la cizaña pensando que es trigo. Entonces no se puede distinguir. El Señor les dice: no, no quiero que me corte nada. Entonces, ¿qué hacemos? Déjenlo que crezca juntamente, el trigo con la cizaña. Por eso no se sorprenda ni se queje si mira maldad a su alrededor. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Pero viene el día cuando el Dios de los cielos dice: echad la hoz, cortad la mies, porque está madura. Es tiempo de cortar lo que se tiene que cortar. Es tiempo de cortar la cosecha. Y dice que la cizaña será atada y echada al horno de fuego que arde para siempre, y el trigo será echado en los graneros del Señor. Entonces dice la palabra que el Señor dice: no lo hagan, no quieran arrancar la cizaña porque no distinguen. ¿Por qué razón? Espiritualmente, ¿cómo se aplica eso? Uno en veces acá dice: tal persona se mira perdida, ¿por qué no lo destruye Dios mejor? Tengamos cuidado, porque de repente esa persona el día de mañana se convierte al Señor y el Señor lo alcanza, y esa persona parecía cizaña, pero se puede convertir de cizaña en trigo de un momento a otro por la obra redentora del Señor. Por eso no nos toca juzgar, no nos toca condenar. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer maravillas de un momento a otro. Aleluya. No solamente que Dios puede cambiar al que parece cizaña, tocarlo, al más rebelde de la iglesia, y que diga: pues ese hermano lo deben de correr de la iglesia. Pero de un momento a otro el Señor lo toca cuando uno menos espera y lo transforma. Y cuando lo transforma, uno dice: Señor, yo creí que esa cizaña nunca cambiaría, que ese nunca iba a cambiar. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios puede hacer maravillas. Dios se especializa. Por eso el hombre no puede ver lo que Dios va a hacer. El hombre no echa de ver la obra de Dios. Lo que uno mira como cizaña se puede convertir en trigo con el trato que Dios tenga. Y también al revés, muchos de los que nos podemos jactar ahorita de espirituales, si nos descuidamos, parecíamos trigo, pero podemos terminar como cizaña. Podemos terminar perdidos, apartados de Dios, extraviados de la verdad, completamente lejos de la gracia de Dios. Y cualquiera diría: hermano, pero él estuvo en la iglesia 20 años, hermano, pero predicaba, hermano, pero cantaba, parecía trigo del todo. Sí, pero aún lo que parece trigo puede terminar como cizaña en el último día. No es cómo comienzas la carrera, sino cómo terminas la carrera. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que terminar la carrera firmes, confiando en el Señor, abrazando la fe del Salvador. Hay que terminar la carrera guardando la fe como Pablo. Terminar esa carrera. ¿Qué dice la palabra? Echa la hoz, porque la mies está madura. ¿De qué está hablando? Está hablando del arrebatamiento. Está hablando de cuando Cristo viene. Vamos a entrar más adelantito, más adentro y más detalladamente. Pero cuando Cristo viene, arrebata a su iglesia en su venida.
en su venida arrebata a su iglesia. Cuando el Señor arrebata a su iglesia, echar la hoz, viene a recoger a su trigo, viene a recoger a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Usted que ha guardado su palabra, usted que se ha mantenido esperando en su Rey, a pesar de luchas y de pruebas, que le ha dicho: Señor, heme aquí, hay luchas y hay problemas, pero te espero, Señor, te espero, mi Rey. A pesar de las dificultades, confiaré en ti, esperaré en ti, creeré en ti, sin importar lo que la ciencia diga, lo que el mundo diga. Y yo sé que mi Dios es real, y yo sé que mi Redentor vive, y aunque está mi piel deshecha, mis ojos han de ver a Dios, aleluya, han de ver la salvación del Rey de los cielos, han de ver la gloria de Dios descender de lo alto. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Dice la palabra: echad la hoz, porque la mies está madura. La mies está madura, hermanos. La mies está madura. Desde el tiempo de Cristo, el Señor dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, levanten los ojos y vean, porque la mies ya está madura, porque la cosecha ya está lista. Esa palabra se dijo hace cerca de 2000 años. No estaba el evangelio como está ahorita. No estaba la palabra predicándose por los 4 rincones de la tierra. No estaba cumpliéndose la palabra como ahora. No se había multiplicado la ciencia como hace unas cuantas décadas. De los 50, 40 para acá ha habido una revolución. La ciencia multiplicándose como jamás lo había mirado el hombre. Cambios, transformaciones atmosféricas, científicas, de toda índole. El hombre yendo a la luna, tantas cosas, descubriendo tantas cosas. El hombre aparentemente haciéndose más sabio, pero la Biblia dice: profesando ser muy sabios, se hicieron necios. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. De nada sirve que el hombre conozca más y descubra más si se aleja de Dios. Es para perdición el conocimiento. Hermanos, si tú no eres un gran científico, ni un gran doctor, ni un gran conocedor de letras y de ciencias, pero con que tengas la fe genuina en el Hijo de Dios, eres bienaventurado, eres dichoso. Eso te vale más y te sirve más que 1000 conocimientos del mundo, que 1000 letras de este mundo. Bendito el nombre del Señor. Joel capítulo 3 versículo 13: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Dios va a pisar el lagar. El lagar era un lugar donde se echaban todas las uvas y ahí se metían para pisarlas y que saliera el jugo. Pues dice el Señor: el lagar está lleno. ¿Cuál es ese lagar? Es este mundo. Un lagar que Dios lo va a aplastar y lo va a pisar con su ira. Y lo único que va a salir es sangre, es destrucción, es mortandad. La mies está madura. Echad la hoz, meted la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, tomando la decisión equivocada, tomando la decisión errada, dándole la espalda a Dios. Muchos pueblos en ese valle, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a adentrarnos un poquito más en el tema. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 24.
Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, lo mismo que decía Joel. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Muchos piensan que aquí está hablando de la gran tribulación, de la ira de Dios. Esta tribulación de la que habla aquí no es la gran tribulación, no es la ira de Dios. Por eso dice, después de la tribulación, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación habla este pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 29? Habla de la tribulación que pasa la iglesia. ¿Cuál es la tribulación que pasa la iglesia? No es la ira de Dios, no es el juicio de Dios. Es la tribulación que comenzó a pasar desde el mártir Esteban, que fue apedreado y matado por amor a Cristo, como los primeros mártires que dieron su vida en coliseos, en los coliseos romanos, dando testimonio de su fe. Esta tribulación comenzó después de la muerte del Señor y va a terminar hasta que venga el Señor a levantar a su pueblo. La iglesia pasa tribulación, no es la ira de Dios. Son tribulaciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Dios de los cielos. Aleluya. Lo librará el Señor. La iglesia no pasa la gran tribulación, la ira de Dios, pero sí pasa tribulaciones terribles. Las ha pasado, las está pasando en este momento. Alguien dirá, hermano, aquí estamos muy tranquilos. Es cierto, pero hay lugares donde en este momento están muriendo por causa de la palabra. Hace un par de años, aquí no muy lejano, Chiapas, en México, una serie de persecuciones, una serie de mortandades a los pastores, a los siervos, a los cristianos. Una serie de abusos y de situaciones. ¿Por qué? Solamente por una razón: por ser cristiano, por ser hijo e hija de Dios. El hecho de que tú, mi hermano, estés cómodo en este lugar no significa que la iglesia de Cristo, que está extendida por los cuatro ángulos de la tierra, no esté pasando tribulación. La iglesia siempre ha sido atribulada, pero el Dios de los cielos siempre la ha socorrido, nunca la ha dejado, siempre la ha sustentado, siempre la ha fortalecido, siempre la ha bendecido. Aleluya. En medio de los peores tiempos, desde la iglesia primitiva, apresando a los apóstoles. A Jacob lo mataron a espada, a Pedro estaban a punto de matarlo, si no es por la intervención milagrosa de Dios que manda un ángel para sacarlo. La palabra nos muestra el transcurso de la iglesia desde los tiempos primitivos, y ha sufrido por amor a su Señor, ha padecido por amor al nombre del Señor. Y la iglesia de este tiempo quiere vivir muy cómodamente, con una crítica, con un chisme. Ya no quiere seguir adelante. Pues si tú no quieres, hermano, te perderás la gloria de Dios, porque el reino de los cielos es para valientes. Solo los valientes lo arrebatan. No tiene que ser cobarde el que entra al camino del Señor. Venga lo que venga, haya lo que haya, pase lo que pase, debes de seguir adelante, confiando en tu Señor, confiando en tu Rey. Quiero mostrarle algo. Quiero que entendamos de qué tribulación habla aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo comienza esa tribulación? Comenzó después de la muerte de Jesús y termina en la venida de Jesús a levantar a su iglesia. Por eso dice, después
de la tribulación. Cuando se acaba la tribulación para la iglesia se acaba cuando Cristo viene a redimirla, a rescatarla, a levantarla. ¿Cómo sabemos que ya pasó o que está pasando, mejor dicho, que comenzó desde el tiempo de los apóstoles, ha seguido en el transcurso de la iglesia y al momento todavía la iglesia está siendo atribulada en diferentes lugares del mundo? Y no sabemos lo que nos toque a nosotros, hermanos. Este mundo cada día se pone peor. Las leyes que se están pasando, ya no se puede predicar en contra del homosexualismo abiertamente, porque te pueden llevar a la cárcel, a la prisión. A los padres cada día los limitan más para corregir a los hijos, porque los mandan a la cárcel. Ya son los niños los que tienen el control de las casas, de los hogares, y no es la autoridad paternal, es la obra del diablo queriendo destruir las familias. Pero la iglesia real de Cristo permanecerá encendida, permanecerá con la palabra de Dios en su vida. No será manipulada ni será movida, aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar, como consecuencia de mantenerse en lo que Dios ha establecido. Aleluya. Veamos qué dice la palabra. Quiero comprobarle de qué tribulación habla. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 es la misma narración de Mateo, solamente con unas palabras diferentes, para entender un poquito de un ángulo diferente. Lucas habla de lo mismo que Mateo 24. Lucas 21, veamos qué dice la palabra, versículo 20 al 28. Oiga. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todo esto se cumplió, ya se cumplió en los años primitivos, el año 60 después de la muerte de Cristo. Ya se cumplió. Realmente Jerusalén fue rodeada, fue arrasada, no quedó piedra sobre piedra del templo. Fue destruida, los judíos fueron esparcidos por las naciones. Jerusalén desapareció, Israel dejó de existir, dejó de ser una nación. Fue rodeada, fue acabada, fue consumada. Prácticamente por más de 1900 años Israel desapareció del mapa, dejando de ser nación. Y apenas ahora en el 1948, milagrosamente vuelve a reverdecer Israel. Vuelve a reverdecer la higuera profética. Vuelve a reverdecer la nación extraviada y perdida, de la cual se creía que jamás volvería a ser levantada. Pero milagrosamente el Dios de los cielos vuelve a cumplir su palabra y vuelve a decir: yo lo reuniré de los cuatro ángulos de la tierra y volveré a entregarles su tierra. Palabra profética del Señor. Ciertamente por más de 1900 años estuvieron extraviados y errantes sin nación, pero Dios siempre cumple su palabra, aunque pasen los días y los años. Oiga lo que sigue diciendo aquí cuando habla: los que están en Jerusalén huyan a los montes. Todo esto se cumplió en el tiempo primitivo. ¿Por qué? Porque los judíos, Jerusalén, eran judíos. Por eso les habla a ellos: huyan a los montes. Los que están en medio de ella, dice, váyanse, y los que están en el campo no entren en ella. Dice, porque estos son días de retribución o de tribulación. Estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Aquí usa la palabra retribución, que es básicamente lo mismo que una tribulación. Estos son días de retribución para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mateo 24 y Lucas 21 van de la mano,
solo que Lucas lo narra más específicamente acerca de lo que habla la tribulación de aquellos días. Está diciendo que cuando esto suceda, dice, y caerán a filo de espada, dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Oiga bien, Jerusalén fue ahollada por los gentiles, por los romanos, por las naciones de alrededor. Fue destruida, y dice, fueron llevados cautivos a todas las naciones. Hay un dicho que dice, andas como judío errante, porque los judíos por más de 1900 años anduvieron errantes, cautivos en todas las naciones. Todas las naciones tienen judíos generalmente, porque desde este tiempo primitivo, después de Cristo, Jerusalén fue arrasada y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Por eso dice, oren para que su huida no sea en día de reposo. A la iglesia no le afecta nada que sea en día de reposo, porque nosotros no guardamos el día de reposo, pero el pueblo de Israel sí guarda el día de reposo. Oren para que no sea en sábado, porque la nación de Israel sí guarda el sábado, pero nosotros no. A nosotros no nos afecta, a la nación de Israel sí le afecta, porque ellos no podían caminar sino un poco de tiempo solamente, siendo día de reposo, estaban limitados, y por eso vendría esa calamidad. Ahora el versículo 24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya se cumplió y jamás se volverá a cumplir. Jamás se volverá a cumplir. Israel no va a volver a ser llevado cautivo por todas las naciones. Ya fue llevado. ¿Cuándo fue llevado? En aquella tribulación que comenzó después de la muerte de Cristo. Cuando Israel, la nación, Jerusalén fue arrasada, fueron llevados cautivos por todas las naciones. ¿Hasta cuándo serían llevados cautivos por todas las naciones? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, la semana pasada les hablaba de que el tiempo de los gentiles es ahora. Es de la muerte de Cristo a su venida, cuando viene por su iglesia. Es un tiempo de gracia. Ahora, mis hermanos, dice que Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Quiere decir que por más de 1900 años Jerusalén fue ahollada. Jerusalén desapareció del mapa. Jerusalén dejó de existir. Jerusalén dejó de ser una nación. Apenas en el 48 fue una señal mundial, bíblica, profética para todas las naciones, para que entendamos que el tiempo de los gentiles está a punto de cumplirse. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya no está siendo ahollada, es decir, ya no están esparcidos cautivos por las naciones, ya volvieron a su patria. Dios está a punto de cumplir sus promesas con Israel. Ya comenzó a restaurarla como un pueblo y está preparándose el terreno para tratar exclusivamente con ellos. Antes de que comience el trato completo con ellos, la iglesia desaparece de esta tierra. La iglesia es llevada para estar con el Señor por una eternidad. Antes de ese momento, cuando Jerusalén vuelve a ser restaurada. ¿Cuándo vuelve a ser restaurada? Cuando los tiempos de los gentiles estén por terminarse. Los tiempos de los gentiles están por acabar, mis hermanos. Estamos en los últimos minutos. Estamos en el último tiempo del reloj profético de Dios, en el tiempo de los gentiles. Mientras Israel quedara todavía como una nación destruida, esparcidos por las naciones, todavía no había mucha señal de que se estaba cumpliendo los tiempos de los gentiles, de que Jesús venía por segunda vez a levantar a sus escogidos, porque eso tendría que cumplirse. Jerusalén tendría que ser restaurada. Serían llevados cautivos hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando el tiempo de los gentiles se cumple, Jerusalén vuelve a ser restaurada. Jerusalén ya fue restaurada, ya es una nación, ya están preparándose, están esperando a su Mesías, y su Mesías muy pronto va a aparecer por segunda vez en las nubes, sin relación con el pecado. La iglesia será arrebatada. Israel entrará en un trato especial con el Señor. ¿Estamos comprendiendo? Volvamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 29, dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Después de cuál tribulación? La tribulación que comienza después de la muerte de Jesús, para los cristianos y para todo el pueblo de Israel como nación. Mucho de lo que dice Mateo, oren que su huida no sea en día de reposo, todo ello
está cumpliéndose en su mayoría en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel guarda el día de reposo, guarda el sábado. Se cumple mucho de lo que dice aquí con ellos. Pero bueno, dice el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Cuando se acaba la tribulación para la iglesia, es cuando Cristo viene por ella. No más sufrir, no más dolor, no más lágrimas. Él enjugará toda lágrima, Él consolará y dará reposo a sus hijos juntamente con Él por una eternidad. Si ahora hay que sufrir por un momento, no te preocupes. Viene un reposo eterno para la iglesia del Señor. Viene un consuelo eterno para la iglesia del Señor. Viene una renovación eterna para la gloria del Señor. Pero dice el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Lo mismo que decía Joel. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es el cumplimiento de Apocalipsis 12:7. La gran batalla que aparece en el cielo. ¿Por qué aparece una gran batalla en el cielo? ¿Por qué Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón? ¿Por qué es que el sol se oscurece? ¿Por qué es que la luna no dará su resplandor? ¿Por qué es que las estrellas caerán del cielo? Las estrellas ya miramos que no son estrellas literales, son demonios caídos que serán lanzados a la tierra. Las estrellas, las potencias de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra potencia significa poder, fuerza, potestad. Las potencias de los cielos serán sacudidas, serán conmovidas. Las potestades de los cielos serán sacudidas por el Señor. Como se sacude una higuera, dice la palabra, y cae a la tierra su fruto, así se sacudirán los cielos. Dice Hebreos que en un tiempo el Señor sacudió la tierra, el monte, pero viene el día cuando no sacudirá solamente la tierra, sino que sacudirá los cielos. Los mismos cielos serán sacudidos por el Señor. ¿Qué quiere decir este pasaje? Las potencias de los cielos serán conmovidas cuando el Señor viene del tercer cielo con sus ángeles, Miguel encabezando la directiva de ese ejército celestial. Lo primero que se topan antes de llegar a la tierra es lo que es conocido como el segundo cielo, el ambiente espiritual, las regiones celestes. Usted recuerda que la Biblia dice que Daniel en una ocasión estuvo orando por 21 días y mientras oraba, dice la palabra que no llegaba su respuesta, pero dice la palabra que de repente llega el ángel Gabriel y dice: Daniel, desde el primer momento que oraste y que propusiste tu corazón en buscar a Dios, Dios te oyó. Pero el príncipe de Persia, el demonio que estaba al cargo de la ciudad de Persia, me interpuso en el camino y no me dejaba pasar. No podía descender a darte el mensaje hasta que tuve que pedirle a Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios, para que viniera a ayudarme. Y dice, vino él y se quedó ahí luchando con ese demonio de Persia. Y yo vine a darte la respuesta. Quiere decir que en los aires, en el segundo cielo, como se conoce, que moran las huestes, los demonios de maldad. Cuando viene el Señor del tercer cielo, lo primero que hace es romper esa atmósfera espiritual de demonios que rigen en las regiones celestes. Se enfrenta a ellos para no dejarlos gobernar más en una región espiritual, sino que los echa completamente a la tierra. Cuando el Señor viene, aplasta a los demonios de los aires y los avienta directamente a la tierra. Sacude las potencias de los cielos, son conmovidas y son echados a la tierra, donde comienzan a operar una persecución contra el hombre. Entonces, cuando miramos Apocalipsis 12:7, que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, sus demonios, dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. No está hablando del tercer cielo, sino del segundo cielo. Ya fueron echados del tercer cielo.
en la eternidad, pero ahora van a ser echados del segundo cielo, de las regiones celestes. Las potencias de los cielos serán conmovidas, sacudidas, y los demonios caerán a la tierra. Caerán completamente, porque las huestes de Dios los echarán a la tierra. Miguel y sus ángeles los aventarán a la tierra. Y cuando están en la tierra, cuando van cayendo los demonios, la iglesia se encuentra con el Señor en los aires, para estar con Él por una eternidad, para estar con Él por toda una eternidad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aquí me detengo en esta mañana, el tiempo se nos ha ido. Voy a tener que continuarle con este tema.